Como les decía al principio, estamos estudiando el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, una escritura maravillosa. Y como decía al principio, es difícil incluso estudiarla, cuanto más cuando todos supuestamente somos creyentes, que ya somos cristianos, que decimos que somos cristianos. Y está el peligro de que apaguemos nuestro receptor y digamos, bueno, eso a mí no es para mí, es para aquellos que no creen en el Señor, para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Y como decía, yo, por favor, no bajemos la guardia, no bajemos nuestro conocimiento, digámoslo así, porque el verdadero conocimiento viene del Señor y no del hombre. Verdaderamente somos muy ignorantes en muchas cosas. Que el Señor nos ayude a predicar su palabra. Y son mensajes muy expositivos que exponen la palabra del Señor y exponen la verdad de la palabra del Señor. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor de San Juan, capítulo 3, del versículo 1. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que habemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente es un pasaje maravilloso de la Biblia y nos vamos a concentrar. O sea, vamos a estudiar todo, pero nos vamos a concentrar en los últimos versículos, 13, 14 y 15. Vemos al principio que llegó un hombre llamado Nicodemo. Ya desde el nombre nos dice tanto, porque Nico viene de la palabra Nike, que significa Nai, que significa primero, y Nico significa pueblo. O también se dice victorioso, pueblo victorioso se llama él. Ese era su nombre. Era un principal de los fariseos. Este era un grupo muy religioso, era uno de los más religiosos que había en ese pueblo, y ellos tenían en su mente, que esto casi todos lo tenemos aquí. Seguramente usted dirá en su mente lo mismo que diría Nicodemo. Si dos se salvarían, uno de ellos sería fariseo. Y usted diría, de todos los que se salvan, yo me salvaría. ¿Verdad que es lo primero que le viene a la mente a uno? Descartando todo lo de Dios, pensando solo en las cosas humanas o religiosas. ¿Por qué? Dice, porque yo hago esto, porque yo vengo a la iglesia, porque yo doy diezmo, ofrenda, esto, el otro, que allá. Y muchos descuidamos lo que es la verdadera vida en Cristo. O muchos aquí dicen cristianos desde nacimiento y verdaderamente nunca han tenido ese encuentro con el Señor. Porque si no, no hiciéramos lo que hiciéramos.
no anduviéramos pecando o haciendo cosas indebidas. Vemos aquí a Nicodemo, que era uno de los representantes, era un importante, porque el mismo Señor Jesús se lo dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Seguramente formaba parte del Sanedrín. Todos sabemos cuál era el Sanedrín, ¿verdad que sí? Eran los 70 judíos más inteligentes de toda la nación de Israel, y empezó en el desierto cuando el Señor juntó a aquellos 70 personajes que están en la palabra del Señor, en Éxodo, en Números y en Deuteronomio, donde el Señor dijo que juntaran estos personajes, y Él depositó el espíritu de Moisés en ellos. Ellos formaban el Sanedrín, ellos eran los más inteligentes, y Él se ve que este grupo había estado examinando al Señor Jesús, porque Él viene y le dice y lo reconoce como maestro. Le dice, había un hombre de los fariseos, este fue el apóstol Juan que escribió la carta, el evangelio, y empieza a narrar de este Nicodemo, que era Pablo Victorioso, lo recordamos, ¿no? Gloria a Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Él reconoció, seguramente en sus reuniones hablaban mucho de nuestro Señor Jesucristo, y lo habían reconocido como maestro. ¿Por qué? Porque había hecho muchas señales, muchos milagros. Y él mismo reconoce y le dice que nadie podía hacer esto si no estaba Dios con él. Él lo había reconocido como maestro, pero no lo había reconocido aún como el Mesías. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El Señor le está explicando a Nicodemo, ¿no sabes tú que de dos pecadores, ¿qué pueden hacer? Otro pecador. Si no nace del Espíritu, si no nace de Dios, mientras que nosotros somos de Dios y no por voluntad de hombre, ¿se recuerdan? Que a todos los que creyeron en Él, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Él estaba hablando de este nuevo nacimiento, y Él le dijo que lo que sabía hablaba. Él como principal de la sinagoga, como principal del Sanedrín, como principal del pueblo de Israel, era un hombre estudioso, un hombre que conocía la Torá, un hombre que conocía la palabra de Dios y sabía que estaba escrito en la palabra del Señor, como muchos hoy, ¿verdad? Que el Señor dijo, viene el segundo predicador por la honra y gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice en Deuteronomios 36, yo creo que vayamos a leer, el Señor ya había hablado de esto y ellos lo sabían, lo habían estudiado. Ya no era necesario que se lo dijeran. Y cuando el Señor Jesús se lo estaba diciendo en ese momento, él quedó perplejo y no sabía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, porque no había nacido de nuevo. Y él dijo esto: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viváis.
Ellos sabían que tenían que ser circuncidados, ellos sabían que tenían que nacer de nuevo. El Señor, en la palabra del Señor dice en Ezequiel 36:26 que Él pondría un espíritu nuevo. Esto ellos no eran ignorantes a estas cosas, pero cuando el Señor Jesús se las recordó, Él se quedó perplejo, porque tenía cegado el entendimiento. Aunque se estaban estudiando mucho la palabra, porque eran unos que sí estudiaban la palabra, ellos sí se dedicaban al estudio, a la oración, aunque sí no habían nacido de nuevo. Y el Señor Jesús está tratando este tema con él del nuevo nacimiento. ¿Y sabe qué es lo que pasa al hablar con alguien del nuevo nacimiento? ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe por qué no entiende? Porque no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que se los hace complicado, ¿verdad? Si no ha nacido de nuevo, no podrá entender el nuevo nacimiento. Muchos de nosotros, muchos de los que están dentro de las mismas iglesias creen que ya nacieron de nuevo y todavía no entienden la palabra del Señor porque no han nacido de nuevo. Por eso les dije que no apagaran su receptor y que estuvieran muy atentos, porque muchos no han nacido de nuevo. Y el Señor Jesús, en vez de estar discutiendo con él, Él empieza a explicarle. Miren qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. Regresamos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El pecado entorpece. El Espíritu vivifica. El Espíritu hace caer las vendas religiosas. Y esas que practican todo aquel que dice que es religioso, creyente. Muchos pueden creer, ellos habían creído. Ellos habían creído a los milagros. Ellos sabían que venía de Dios, pero no habían nacido de nuevo. Como muchos en la iglesia, le repito. Y se lo recalco, como muchos en la iglesia, que dicen que son nacidos de nuevo. Y cuando estudian la palabra, no la entienden. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Mire el Señor Jesús y vivirá. Ponga atención. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Era curioso, por supuesto que el Señor había despertado en él esa curiosidad, ese deseo. ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer? El mismo Señor lo explica acá. Sigamos. Le respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para ellos, cuando le decían algo así, era una ofensa para ellos. Pero el Señor, con paciencia, ahí lo soportó y le explica. Y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para aquellos que se creen mucho y dicen saber tanto, sea humilde. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo digo, si el Señor hubiera empezado a explicar las cosas celestiales, ¿ha visto a los niños que usted está hablando y ellos a jugar se ponen mejor? Así nos ponemos nosotros que somos adultos cuando Él habla. La sabiduría de Dios es tan grande, pero tan grande, que nos está hablando y no entendemos. ¡Oh! Pronto. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya.
Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ellos, si usted en el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿qué puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro. El apóstol Juan dio testimonio, Juan el Bautista dio el testimonio, Dios mismo dio el testimonio. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Siempre ahí en San Juan 1:11 dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El problema más grande que tenían ellos era que habían rechazado al Creador, al dador de la vida, el cual muchos hoy en día creen en él, pero lo rechazan. Pero dice el 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo nuestro Señor. Nos habla muy claro y muchas veces no entendemos. Proverbios 34, quiero que lo leamos. Proverbios 34. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dice así, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo si lo sabe. ¿Quién fue ese? ¿Acaso no dice que fue el Verbo? ¿Acaso no dice que todo lo creado fue hecho por él? Y sin él nada fue hecho. El mismo que estaba en el cielo con Dios fue el que descendió y se hizo carne, dice la palabra. El mismo que ellos estaban rechazando. ¿No era ese el que estaba hablando con Nicodemo y todavía no le había entendido? Aleluya, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a nuestro versículo. Lo rechazaron. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se recuerdan todos cuando el Señor Jesús le abrió los ojos a un ciego y muchos fariseos vinieron a interrogar al ciego. San Juan 9:35, el Señor Jesús le hizo una pregunta. En la Reina Valera dice, tú crees en el Hijo de Dios, pero de las Américas dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le dijo, ¿quién es, Señor? Y él le dijo, ¿qué le dijo él? ¿Se recuerda? El que habla contigo, él es. Y él le dijo, sí creo. Él es el Hijo del Hombre, el que estaba hablando con él, el Hijo del Hombre. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él está diciendo, yo estaba arriba, yo estaba con Dios, y yo que estaba allá y creé todo, bajé, y el que te está hablando hoy mismo, el que tú has rechazado por mucho tiempo. Y le dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Y este es una parte de la Biblia muy corta que yo quiero que la leamos. Amén. Está en Números 21. Vamos a Números 21. Número 21. El 4 adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues ahora no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Algo curioso. Para mí es bien curioso eso, ¿verdad que sí? No era algo preventivo, sino que era algo curativo. No era que si ellos miraban la serpiente, ya no iban a ser mordidos por la serpiente, sino que le dijo que cuando fueren mordidos, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa tenían que hacer? Venir y mirar. Y aunque si el veneno estaba circulando en su sangre, ya no iba a tener más efecto. ¿Verdad que sí? Pero yo digo, Señor, pero ¿por qué la serpiente? Si fue la causa del problema, ¿o no? ¿Y por qué la causa o el remedio o la esperanza para que ellos sean salvos o para que vivan? ¿Saben qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo? El hermano Pablo lo sabe. Cuando había algo allá que representaba en el futuro, en este caso cuando estaba el Señor Jesús, le llamaban un tipo. El Señor Jesús se estaba comparando con la serpiente. La serpiente que el Señor maldijo en el huerto del Edén. Para mí a veces, no sé si para ustedes, no es algo que choca. ¿Sí o no? Amén. Alguien que nunca conoció pecado, Aleluya. se está comparando con algo que fue maldito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos deja con la boca abierta el Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La única solución era ver, ¿qué cosa tenían que hacer ellos? Mira. La única cosa que tiene que hacer medio mundo, todo el mundo, ¿qué cosa tiene que hacer? Mirar
A Cristo, aleluya. A Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O soy solo yo el que me hago preguntas? ¿O quiere saberlo usted también? Amén. Lo único que se tenía que hacer era mirar a la serpiente. La misma cosa que le creó el problema, ahora estaba ahí. El Señor Jesús dice que así como la serpiente iba a ser levantada. ¿Qué tenía que hacer? ¿Quién fue el que levantó la serpiente? Moisés. Y él dice, así como Moisés también es un tipo. ¿De quién? No. ¿A qué representaba Moisés? A los líderes. A los líderes religiosos. Era el jefe. Los jefes eran que iban a hacer eso. San Juan 8:28, ¿qué cosa dice? Leámoslo. San Juan 8:28. Dice la palabra del Señor, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Solamente hasta que ellos vieran, cuando fuera levantado, quién era, y ahí nos responde la misma palabra en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Así que somos, perdón, sí. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Gloria a Jesús, aleluya. Él, cuando está hablando con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo, y él le dice, Nicodemo, ustedes si no nacen no van a entender, no pueden ver el reino, no van a entrar al reino, porque la serpiente solo les daba una esperanza, los mantenía vivos por un tiempo, pero después morían todos, mientras que el Señor Jesús, Aleluya. cargó con toda esa maldición, por eso se estaba comparando con la serpiente, porque él se iba a ser maldito en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria a Dios. Y todavía muchos en la iglesia siguen jugando a ser cristianitos, creen ser salvos y viven revolcándose en el pecado, pero no saben la importancia que tiene esa crucifixión en la cruz. Porque la palabra de Dios dice, maldito el que sea colgado en un madero, y él fue colgado por ti y por mí. Gloria a Dios, aleluya. Y dice Gálatas 3:13, quiero que lo leamos también. Gloria a Jesús, aleluya.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho, ¿por quién? Por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Muchos ponen la mirada en los pastores, muchos ponen la mirada en los líderes, muchos ponen la mirada en el ser humano. En el nombre del Señor Jesús le digo, deje de estar viendo ya al hombre, deje de estar jugando el cristianismo. Yo quiero que leamos un versículo muy importante, pero muy importante. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Y pongamos mucha atención. Mirad a mí, no al pastor, a Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed y seamos y sean. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otra salvación, no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro que pueda salvar, sino Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesús y vivirás. Dice el versículo, siempre San Juan 3, 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga los ojos en Cristo Jesús. Mire al Señor. Tú pecador, tú que te crees cristiano, mira al Señor Jesús en el monte de los olivos cuando derramó sangre por ti. Amén. Orando y decía al Señor, al Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira al Señor cuánto lo golpearon por ti. Mira a Jesús, que por ti y por mí lo bofetearon. Mira al Señor Jesús, cómo iba cargando esa cruz por ti. Mira al Señor Jesús, cuando estaba colgado en esa cruz, se hizo maldito por ti. ¿Y tú así lo rechazas? ¿Y tú así juegas en el pecado? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Rechazando al que te puede dar vida eterna. Mira al Señor Jesús, que murió y fue sepultado. Mira al Señor Jesús, que después de 3 días resucitó. Mira al Señor Jesús que está en los cielos. Mira al Señor Jesús que está a la diestra de Dios. Mira al Señor Jesús que te dice que es el único que te puede salvar.
ti pecador, deja de estar jugando, cristianito. Cuando hacemos la cena del Señor, estamos recordando ese sacrificio. A ti pecador que tratas mal a tu hermano, a ti pecador que tratas mal a tu esposa, a tus hijos, a tu marido. No has visto al creador de la vida todavía. No has nacido de nuevo y por eso te comportas así. Si no naces de nuevo, la ira de Dios caerá sobre ti, porque dice que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Mira al Señor Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre que pueda salvar, sino Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que no le importó ser igual a Dios. Se despojó, se humilló. Y una humillación terrible, una humillación de cruz. Cargó todos nuestros pecados. Mira a ti, al Señor Jesús, y vivirás. Puesto de pie. Yo no sé si Nicodemo entendió bien, pienso que sí.